Agradecido de que ustedes en sus hogares nos acompañen en nuestro programa de El País al Día, que se transmite a través de El Nuevo Diario TV. Aquí nosotros entendemos que la familia nuestra son ustedes, ¿verdad, Medina? Así es, somos ya una gran familia a nivel ya prácticamente global, ya que tenemos reportes de audiencia en unos 12 países a través de las plataformas digitales que manejamos como El País al Día, sobre todo de YouTube y las otras herramientas de tipo digital. Y además todo el país a través de una serie de cables nacionales como es Claro, como es Stalvision, como es Telenorte para todo el Cibao, como es también Telecable Dominicano, en fin, una serie de plataformas que permiten que a esta hora y también los jueves de 8 a 9 de la noche nos convirtamos en invitados en los hogares y en los dispositivos de gran cantidad de dominicanos. Como siempre, le damos las gracias a esos fieles televidentes que todos los martes, a partir de las 11 de la mañana, están ahí esperando para ponerse, como dice el programa, al día de lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. Y le pedimos que cojan su vaso, échenle su líquido ahí, porque el plato que le tenemos hoy es bastante fuerte. Interesante tu información, Eduardo. Hoy tenemos nuestros invitados el licenciado Argenis Chávez. Argenis Chávez es un gran cooperativista que estará con nosotros conversando sobre este tema tan interesante que hay en el país y su desarrollo aquí en República Dominicana. Así que vamos a pasar a unos comerciales. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso, cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. La Plaza Coop Nasalud pone a disposición todo el sector salud, a organizaciones, empresas y a toda la sociedad en sentido general. Disponemos de un moderno salón de actos con capacidad para 300 personas y salones ejecutivos adaptables a sus actividades y eventos. Contamos con sillas, mesas, audiovisuales, troz y luces. También tenemos parqueo disponible, ascensor y un personal altamente capacitado. Estamos ubicados en la calle Dr. Antonio Paredes Mena, número 43, sector La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional. Contactos al 849-402-3227 y los demás siguientes. Te esperamos. Cooperativa Coop Nasalud. Medina y Eduardo, una semana cargada de noticias y recientemente tenemos la situación del Partido de la Liberación Dominicana. Habíamos conversado anteriormente en otros programas de que aquí solamente habían culpables de que el PLD obtuviera un 10%. Expresamos en aquel momento, yo personalmente, que el único responsable era Danilo Medina.
Se hablaba también de que él había puesto para fines de evaluación su renuncia, igual que su secretario general, nuestro distinguido Mariotti. También se expresaba de que iba a haber un aumento o una reducción de su comité político y de su comité central. Pero todo ha variado en estos últimos momentos. Me gustaría ver la evaluación que hace Medina con respecto a esta situación. Bueno, la situación del PLD sigue siendo de expectativa, ¿no? En primer lugar, por su importancia en el escenario electoral dominicano, porque es un partido que ha gravitado de manera enorme en la sociedad dominicana y indudablemente también tiene en esa gravitación grandes aportes. Hay que señalar que en el 96, cuando el PLD llegó al poder, hasta el 2020 que cesó, hizo grandes aportes a la sociedad dominicana, a la economía, al desarrollo. A la cara de la República Dominicana cambió mucho con el PLD. Lamentablemente, a veces las cosas no es como se comienza, sino como se termina. La participación del PLD hasta este último proceso ha sido penoso y ha venido una pendiente enjabonada, evidentemente por los hierros de la dirección de Danilo Medina al frente del mismo. Y lo más penoso es que Danilo evidentemente se aferra todavía a un instrumento político que todos los sectores sociales y políticos nacionales evidencian que su gestión al frente del mismo ha sido catastrófica y que es culpable de esa debacle de un partido tan grande y tan poderoso como el PLD, que ha permeado tanto la sociedad dominicana. Habló de renuncia, pero él sigue tan campante, inclusive desafía y dice que se acabó la oposición light. O sea, que él va a hacer ahora una oposición dura. Pero no sabemos con qué instrumento Danilo habla de hacer una oposición dura, porque los escenarios que la democracia prevé para esa oposición dura, el PLD los acaba de perder prácticamente a todos, especialmente el Congreso, que es donde en la democracia pues se hacen los grandes debates y los partidos pues presentan sus propuestas, inclusive ahí contradicen a las iniciativas que se toman desde el Ejecutivo, porque hay que reconocer que el Congreso es el control que tiene el Ejecutivo. El PLD sigue en picada, se habla de una posposición de 120 días para un Congreso que no es más que maniobra para esa cúpula intentar seguir controlando el partido. El PLD se sigue hundiendo, pero paradójicamente Danilo está como la orquesta del Titanic. El barco se está hundiendo y la orquesta sigue tocando como si nada estuviera pasando. Sí, pero hay una situación, Medina. Yo entiendo que de lo light a lo duro es que Danilo Medina está preparado que ante cualquier situación tirar su militancia a las calles, a protestar, a marchas, a hacer vigilia. Es una situación que él plantea de dureza para atacar y darle fuerte al Estado. ¿Me permite opinar algo sobre eso? Todavía Danilo, cuando terminaron las elecciones del 20, que hizo un encuentro para evaluar, dijo que en el PLD nadie se movió durante la campaña si no había dinero. Estamos hablando que es un partido ya que el propio Danilo admite que si no hay dinero, si no hay logística, si no hay una nómina pública desde donde sostener esas fuerzas que tú dices, no creo que el PLD en este momento tenga, porque de hecho los números electorales lo dicen, y si medimos ahora de las elecciones para acá, la situación del PLD es más grave. Danilo no tiene fuerza política ni social para obstaculizar o ser una piedra de tropiezo, especialmente para el gobierno en estos momentos. Es un partido que está seriamente lacerado y lo que necesita es atención urgente para ver qué se puede sacar ya de esa entelequia que ha devenido el Partido de la Liberación Dominicana, lamentablemente en manos de Danilo. ¿Qué plantea Eduardo con respecto a esta situación? Fíjate, los últimos pronunciamientos que han realizado los principales líderes del PLD, al parecer han sido producto del golpe que recibió, y entonces esa fue la reacción que tuvieron
lamentablemente no han sido, diría yo, prudentes, ni han tenido pie de plomo como se le pide a los líderes políticos a la hora de hacer algún pronunciamiento provocado por una situación como la que le está sucediendo al PLD. O sea, el PLD, debemos recordar que de aquella reunión que se realizó en un paraíso por ahí turístico, a partir de ahí el PLD ya marcó cuál era el techo que tenía y cuál era la ruta que iba a tomar. Después que se había vendido con un partido de cuadro, donde realmente ahí iba a imperar siempre la voluntad de la mayoría de ese cuadro y que todos los demás se iban a someter. Pero al parecer pudo más el interés de algún grupo, de algunos grupos, que la salud de una organización que por muchos años se mantuvo estable en lo que era el acontecer político en la República Dominicana. Y ahora, precisamente en el segundo, diría yo, la segunda caída que ha tenido el PLD después de eso, porque la primera caída fue en el 20, y ahora en el 24 esta otra caída prácticamente lo lleva a una situación, diríamos nosotros, agónica, y por eso pues la primera salida es que los dos principales dirigentes de ese partido dicen: nosotros ponemos nuestro cargo a disposición para que se renueve la organización política, y anuncian que en 45 días ese problema estaría resuelto para la renovación. Pero resulta que cuando comenzó a enfriarse la situación, entonces parece que la mente calenturienta, cuando comenzaron a enfriarse, pues entienden que no, que espérate, ya no son 45 días, hay que darle 120. Es como un salvoconducto. Entonces, para ese sector, el PLD como organización, Eduardo, es una especie de salvoconducto, pero es muy maltrecho. Y hay que recordarle a Danilo Medina que él dijo antes de las elecciones, él dictó su propia sentencia cuando planteó que en las elecciones, estas que acaban de realizar, el partido que quede en tercer lugar se extinguiría y desaparecería. Y lamentablemente esa sentencia cae sobre sí mismo. Entonces no sabemos ahora cómo Danilo habla del PLD, de instrumento, de renovación y relanzamiento con las mismas caras viejas. Medina, él hizo una reflexión. Lo que pasa es que cuando él hacía ese anuncio, había que tomar en cuenta que el PLD había venido de unas elecciones con un 37% del favor del pueblo. Entonces, no se puede esperar que una organización política que en un cuatrenio anterior haya salido con un 37% y la que más cerca estaba de ello tenía un 5.69%, no se podía pensar que alguien iba a caer de 37, perdiera 27 puntos. Pues pasó. Y otro de 5 alcanzara 27 puntos y pico. O sea, eso no se entendía. Y por eso él hizo, diríamos nosotros, esa profecía, y parece ser que en este momento él está bebiendo el cáliz de esa profecía que él lanzó, porque esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Y yo me atrevo a decir que en ese partido, en un programa anterior dije que hay que hacerlo nuevo. Y si no lo hacen nuevo, el único resultado que vamos a tener es el mismo que tuvo el Partido Reformista y el mismo del PLD. No, yo lo veo de otra manera. No hay otro camino, no, a menos que no se haga un partido nuevo. Si no se hace un partido nuevo, ustedes verán, hermano, que en 4 años tendremos el mismo resultado del Partido Reformista y el PRD, el PLD. Te digo, el destino del PLD está marcado por un hecho reciente. Por ejemplo, la situación que se dio en el PRD entre Miguel Vargas y los disidentes de esa época, se fueron y formaron el PRM. 6 años después, y el PRM era gobierno. Se dio una migración, porque por ejemplo vemos que el PRD sacó ahora menos de un 1%, mientras el PRM, que es el sector disidente del PRD, sacó un 50 y pico %. Sencillamente lo que se dio fue una migración. En el PLD y la Fuerza del Pueblo se ha dado exactamente lo mismo. Si sumamos la votación que tú señalas en el 2000 del PLD y la de
la fuerza del pueblo en esa fecha, nos damos cuenta que ahora lo que se ha dado es el mismo fenómeno, que es la migración natural y lógica de la masa PLDista hacia la fuerza del pueblo. Fíjate que la fuerza del pueblo, si sumamos la votación conjuntamente con el PLD, no anda lejos de la votación que ambos tuvieron individuales en el 20. Y eso parece ser que es el destino que le toca al PLD en estos momentos, que será una migración de todos sus cuadros, medios, altos y bajos, hacia la fuerza del pueblo, porque aquí no hay espacio en estos momentos para 3 fuerzas electorales equilibrada en términos de aceptación popular. Una de las, como dijo Danilo, yo estoy de acuerdo con Danilo, una de las 3 va a desaparecer y él dictó que era la que quedara en tercer lugar. Pero hay una cosa importante, Medina, y es que ahora, como el barco se está hundiendo, las ratas se fueron para otra organización. ¿Cómo? Espérate, Betty. No. Dice Danilo que lo que se fueron son unas ratas. ¿Qué? Sí, entonces, no. Yo no, pasa? Esa expresión dijo Danilo. Así mismo lo dijo, que lo que se fueron son unas ratas. Eso significa que las ratas van ahora para el gobierno. Sí. ¿Cómo? Sí, van a gobernar junto con el presidente Luis Abinader y el barco se está hundiendo. Entonces mi opinión es, sería interesante que entrevistar... ¿Y tienes ratonera, PRM Abinader? ¿Tiene alguna ratonera? Sería interesante entrevistar a esas ratas, saber qué opinan sobre esa decisión de Danilo de llamarle así, ratas. ¿Y hay tantas ratoneras en el Palacio? Parece ser, no. En el Palacio lo que hay es un gobierno que dirige. Ahora bien, Bueno, pero yo supongo... si las ratas están corriendo para allá, entonces... No, es una acusación grave que hace Danilo Medina a sus compañeros. Yo creo que esos compañeros que le Eso dedicaron es un tanto tiempo eso es un a ese pique. partido. Oye, que el líder máximo le diga rata. Además, ¿cómo es posible? Aunque yo sé que es una estrategia, agarró unos cuantos dirigentes, levanten y firman por ahí para que yo me quede. Eso fue planificado, para que un grupo de dirigentes lleve ese listado de firmas. No, nosotros queremos que Danilo se quede. Eso es planificado, eso no vino de la mente de la base. No, pero yo estoy totalmente seguro que Danilo eso no lo va a aceptar. Claro que sí. ¿Cómo que no? Que un hombre de palabra que públicamente dijo, yo pongo esto a disposición de Claro la que nueva se fueron generación. Señores, Yo me quedo detrás. Vuelvo y le digo, el PLD es un salvoconducto, pero también hay algo que no mencionamos. Pero en esa reunión ayer Abel no sonó, ni fue tema, perdón, ayer no, el domingo. Esa reunión Abel no tuvo... Y yo supongo que Danilo Medina dijo, ¿pero por qué Abel se me pone a mi lado? Un hombre que acaba de perder y me dejó a mí un 10%. Pero por decencia Danilo Medina se quedó tranquilo, Eduardo. ¿Me entiendes? Sí. Pero yo entiendo que ahora hay una reflexión en el Partido de la Liberación Dominicana. En su congreso se quedará Danilo por la mayoría que lo va a aceptar. No, pero Danilo no va a aceptar eso. ¿Que no va a aceptar qué? La posición. Que no lo va a aceptar. No. Pero pone un grupo de gente que levante firmas, no lo va a aceptar. No. No, acuérdese que en política... Danilo es un hombre de palabra. Y ya dijo que la oposición no va a ser light. Es que los políticos... Ya son dos cosas que van diciendo. Es que los políticos no se gobiernan, recuerden eso. Recuerden que Balaguer dijo que yo soy un instrumento del destino. Entonces los políticos utilizan la estrategia de eso que dice Estrella, de activar por abajo. Eso lo haría yo. Grupos de presión. El poder no se regala. Bueno, y es tanto así, señores. Tenemos ahora que el señor Antoliano, ¿cómo que se llama el consultor jurídico del Poder Ejecutivo? Peralta, ¿no es? Antoliano Peralta. Pues dio una noticia que yo creía en verdad que el asunto de reforma constitucional en estos momentos era un proyecto a mediano plazo del gobierno cuando se desarrollen políticas de tipo nacional y estatales que impacten a la población, pues ya ese era un tema de segundo interés. No, él dijo que ya recibió instrucción del presidente de preparar un borrador de la reforma para presentarla a diversos sectores y asimismo al Congreso. Yo no sé qué ustedes opinan de eso, pero yo no sé cuál es la prisa, cuál es la prioridad que el presidente le da a una bendita reforma constitucional que al pueblo no le interese. Presidente, usted maneja muchas encuestas. Chequeen las encuestas que le están diciendo, ahí le señalan cuáles son las prioridades que tiene el pueblo dominicano. Ahí va a aparecer la violencia. Usted tiene que establecer políticas efectivas de violencia. Ese es un tema que le interesa al pueblo. Porque aquí, ya antes era que usted no podía salir con una prenda, no podía salir
con unas gafas sencillas porque se las arrebataban, pero ahora no. Ahora estamos hablando de donde la violencia está y llegando inclusive a una etapa superada como eran los asaltos de banco. Y reportes a diario, porque todos sabemos aquí que la policía, los datos que tienen que ver con la violencia y la delincuencia sobre todo son maquillados, ¿no? Nunca se presentan como son, real. Pero aquí son decenas de asaltos que se cometen a diario. Devuélvale, presidente, la tranquilidad a la sociedad dominicana, en los barrios, en las comunidades, que se lo van a agradecer. Ataque también lo que tiene que ver con los altos precios de la canasta básica, presidente. Ese es un tema que las amas de casa no encuentran que hacer. Bajo salario y los precios todos los días. El solo anuncio de una reforma ha disparado los precios de la canasta familiar. Usted se casa con la gloria si usted logra establecer políticas a través, por ejemplo, si usted anuncia que a través del Banco Agrícola, de Agricultura, se va a estimular la producción, que van a haber canales para que los productos lleguen a bajos precios a los distintos barrios y sectores nacionales. Son temas de importancia, pero una reforma constitucional no creo que sea tema de interés de la población dominicana. Creo que es un tema de interés del presidente de la República, aunque él dice que no se va a reelegir. Pero ya dijo anteriormente en las elecciones del 20 que no se iba a reelegir y después se desdijo de sus palabras. Realmente no sabemos el interés en esta situación que está el país de meter una bendita reforma constitucional que no le representa ningún bienestar a la sociedad dominicana en estos momentos. Yo quiero tomarle la palabra al presidente y voy a iniciar con un preámbulo. Yo dije en una ocasión que una de las mejores reformas que se le había hecho a la Constitución de la República en términos políticos había sido la del 2002. Porque a partir de ahí nosotros íbamos a tener un sistema de partido un poco estable. Sucedió que cuando llegó Leonel en el 2004, inició entonces una reforma a la Constitución que se establece como la reforma más amplia que ha tenido la Constitución dominicana, pero en términos políticos cambió lo que se produjo en el 2002. Y ese cambio ha producido, para mí, las dos divisiones que han tenido las dos organizaciones políticas más grandes que hemos tenido en los últimos tiempos. El presidente de la República ha dicho que él quiere hacer una reforma constitucional en este periodo de gobierno, no en el que viene. Y él lo ha dicho muy claro, porque yo quisiera dejar como legado que en términos políticos la Constitución de la República no se utilice para gente seguir continuando en el poder. Y quiere ponerle un candado. Él dice un candado, cuando él dice eso, lo que está estableciendo, pienso yo, que fue lo que el presidente Leonel Fernández le solicitó a Danilo Medina cuando se hizo la última reforma, y es que para poder reformar la Constitución en términos de el artículo que habla de la reelección, se necesitaría un 75% de la matrícula del Congreso. Y eso precisamente, hacer eso implicaba que era un poco cuesta arriba, hacer una modificación cuando tú necesitas un 75% de la matrícula, no un 75% de lo presente, no, de la matrícula del Congreso. Entonces, yo pienso que el presidente ha dicho que él quiere hacer una reforma y dejar eso como legado. Y él lo está diciendo ahora porque el próximo Congreso, el PRM no necesita ni al PLD ni a la Fuerza del Pueblo para reformar la Constitución, porque ellos tienen mayoría absoluta a partir del 16 de agosto. Lo que implica que hacer una reforma después del 16 de agosto sería bastante fácil para el PRM. Ahora no es tan fácil, ¿no? Sí, no, la harían fácil, porque hermano, tienen mayoría absoluta. Si la hacen sin mayoría absoluta, imagínate tú con mayoría absoluta. Hermano, es que eso debe perder un consenso. No, muchas reformas a la Constitución se han hecho sin mayoría absoluta. Consenso entre ellos. Se hace consenso. El país no es del PRM. O sea, esa mayoría que tiene ahí puede ser revertida en las calles si no se toma el consenso de la población. En la calle, pueden hacer lo que hagan. Y si tienen mayoría, la pasan. Hermano, pueden hacer lo que hagan en la calle. Y si tienen mayoría, la pasan.
Eso ha sucedido. Esta no es la primera vez que se hace eso en la República Dominicana. Parece que no vivimos aquí. No, Eduardo, vivimos en este país. Sí, pero entonces sabemos cómo se hacen las cosas sin tener mayoría. Entonces, con mayoría, ¿cómo se haría? Es que nosotros vivimos en este país. Es que lo que tú planteas, y sabemos cómo se hacen. Entonces, yo soy de los que creo que si el presidente entiende que debe hacer una reforma en términos políticos, estoy hablando, para precisamente utilizar que la Constitución no se reforme en términos políticos como la quiere cualquiera que llegue ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo y diría que sería la mejor reforma que él le dejaría a este país, porque eso estabilizaría el sistema político en la República Dominicana. Aquí el sistema es estable, aquí el sistema político dominicano es el más estable del continente. Es tan estable que tenemos una volatilidad por encima de un 30%. Vea la estabilidad del sistema que tenemos, con una volatilidad de más de un 30%. Cuando en un país la volatilidad en el sistema político está por encima de un 30%, es peligroso. Déjame decirte algo. Es peligroso y miren los ejemplos de los países que están ahí. Tenemos el ejemplo de Nicaragua. Tenemos el ejemplo de ahora mismo del Ecuador. O sea, cuando tú tienes un país que la volatilidad electoral está por encima de un 30%, hay que ponerle mucho cuidado. Déjame decirte algo. Eso que tú planteas de una reforma en este periodo es imposible, hermano. Porque los plazos que no dan para el procedimiento protocolar para una reforma dentro de... ¿Cuándo se juramenta el gobierno? El 16 de agosto. Exacto. No dan, los plazos no dan para el protocolo de una convocatoria que se permita una reforma constitucional. Eso es imposible. No dan. Hay un protocolo que hay que agotar de 45 días tanto no es posible. Y además los consensos que deben darse. Eso es de cara al futuro. Ahora que se va a sociabilizar, eso es lo primero. En segundo lugar, ese tipo de medidas requieran que se tenga mayoría absoluta, que se tenga el 100%, tiene que ser producto de un consenso en la clase política nacional. Porque hay que decir que más de la mitad de la población no votó en las elecciones. Y otra parte de esa, un 40%, votó en contra del gobierno. Es decir, que en sentido global, el gobierno no es que tiene, como bien tú señalas, el 100% de los mecanismos. Yo dije tiene mayoría absoluta. Ahora cuéntalo porque están ahí. Sí. Están ahí. 29 senadores están ahí. Porque sí, pero eso es mecánico. Eso es mecánico, hermano. ¿Cómo mecánico? Mecánico. Una mayoría mecánica. 29 senadores. Mecánica. Sí, pero porque tú crees que están ahí, pero eso que no tiene que haber consenso con el país. No tiene, porque no lo necesita. Claro que sí que lo necesita. ¿Y por qué lo anda buscando? Bueno, porque quiere hacer una reforma ahora. Pero ¿cuál es la urgencia? Es ahora que la quiere hacer. ¿Y por qué si él quiere...? O sea, que ahora también tiene mayoría. Porque ese es el problema, que ahora no tiene mayoría. Ese es el problema, ahora no tiene mayoría. Entonces, como no tiene mayoría ahora, él quiere que el PLD, la Fuerza del Pueblo, entonces hagan un acuerdo y participen, porque entonces necesitan la matrícula de esas dos fuerzas políticas. Por lo visto el presidente... Después que pase el proceso y venga el 16 de agosto y se juramenten, señores, es más fácil ellos hacer una reforma. Es más fácil ellos hacer una reforma. Una reforma constitucional y una reforma fiscal. Oiga, qué combinación más explosiva. No, porque eso es lo que él está diciendo. Él necesita una reforma fiscal para crear las bases. Oye, necesita una reforma constitucional para crear las bases, para entonces que eso sirva de base para siguientes reformas que hay que hacer en el país y que se ajusten precisamente a los cánones que se establece en la Constitución. Bueno, él está diciendo, queremos primero establecer una reforma a la Constitución para que esa reforma cree las condiciones y las bases, pero entonces proponer las otras reformas. Bueno, y yo estoy de acuerdo con él en eso. Bueno, me asombra la vocería que Eduardo asume del presidente Abinader, porque no he visto ni a Antoliano, ni al consultor jurídico, ni los sectores más ligados al presidente de la República tener la interpretación de las intenciones de lo que quiere el presidente, cosa que no está haciendo. No, yo estoy diciendo lo que él dijo, está ahí lo que él dijo. Quiero la reforma constitucional primero para que sirva de base a los proyectos de reforma fiscal, la reforma económica, porque realmente yo no estoy aquí para defender al presidente. Pero déjame decirte algo. La defensa que yo hago aquí es del país, de que este país mejore, que este país avance, que este país se desarrolle, que no suceda lo que está sucediendo en Guachupita. Esa es lo que yo defiendo aquí. ¿Hay un problema constitucional en Guachupita? Eso es lo que yo defiendo constitucional en Guachupita? No, que ahí eso es tierra de nadie, dicen ellos mismos. No lo digo por eso yo, es seguridad, eso es seguridad ciudadana. Bueno, pero entonces eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo defiendo.
Déjame decir. Eso es lo que yo Sí, decía. seguridad ciudadana. Pero se necesita tener hasta cierto punto estabilidad. Pero aquí estamos ¿Qué? sobrados de estabilidad, hermano. Pero no tenemos una estabilidad que... ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el susto que tiene la oposición ahora mismo? Que quieren hacer una reforma porque se quiere perpetuar en el poder. Entonces, eso es estabilidad. Para que haya estabilidad. Eso es estabilidad. Para que haya estabilidad. Ahora, Eso es estabilidad. Escúchame, Eduardo. Que tú tengas miedo de que, no, que ahora tienen demasiado poder, Ok, ahora quieren perpetuarse en el poder, quieren una reforma para seguir ahí. Eduardo. Entonces, eso es estabilidad. Eduardo, No, eso no es estabilidad. Para que haya estabilidad, Medina, escúchame. Para que haya estabilidad, vamos a pasar unos consejos comerciales. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La Plaza Coopna Salud pone a disposición todo el sector salud, a organizaciones, empresas y a toda la sociedad en sentido general. Disponemos de un moderno salón de actos con capacidad para 300 personas y salones ejecutivos adaptables a sus actividades y eventos. Contamos con sillas, mesas, audiovisuales, troz y luces. También tenemos parqueo disponible, ascensor y un personal altamente capacitado. Estamos ubicados en la calle Dr. Antonio Paredes Mena, número 43, sector La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional. Contactos al 849-402-3227 y los demás siguientes. Te esperamos. Cooperativa Coopna Salud. La verdad que nosotros tenemos aquí en el programa, en estas instalaciones del Nuevo Diario, a una persona que conoce muy bien sobre el cooperativismo, precisamente el licenciado Argenis Chávez. Es un individuo preparado que viene en esa parte integral del cooperativismo, manejándolo, participando, buscando estrategias. Y precisamente queremos presentarle a ustedes el licenciado Argenis Chávez. Bienvenido. Muy buenos días, placer bienvenido. saludarles. Es grato para mí poder compartir con ustedes, abierto a poder socializar, dialogar con ustedes con relación a el mundo de las cooperativas en República Dominicana. Don Argenis, a mí me gustaría saber cómo llega el cooperativismo en la República Dominicana. Bueno, habría que establecer que a partir de 1945, un grupo de sacerdotes canadienses llegan a República Dominicana y son quienes de alguna forma le dan forma. Estamos hablando del reverendo Alfonso Weyl, estamos hablando del padre del cooperativismo en República Dominicana, Pablo Steele, y estos son quienes de alguna forma forjan estos primeros destellos de cooperativa en República Dominicana. Decir que a partir de 1946 entonces que se establecen estas primeras cooperativas, existe un debate intenso y acalorado entre Mano Guayabo y Sabana Grande de Boyá. Unos dicen que la primera fue la de Mano Guayabo, otros dicen que la de Sabana Grande de Boyá. Yo de manera particular no me interesa adentrarme en el debate, sí quiero resaltar y quiero que quede establecido que a partir de 1945, estos sacerdotes canadienses pertenecientes a un grupo Scarborough fueron quienes forjaron
estos primeros destellos de cooperativa en República Dominicana. Y digo destello porque formalmente hablando, con instrumento de ley, no es a partir de 1963 que empezamos a tener instrumentos legales. En esta primera etapa se utilizaba el reglamento 520 de la primera intervención norteamericana como base, como soporte, pero ya los destellos formales de ley a partir de 1963 y 64. ¿Y el licenciado Argenis Chávez, cómo llega al cooperativismo? Esa es muy buena pregunta. Bueno, desde la escuela. Yo estudié en un centro educativo que estaba estrechamente vinculado al tema del cooperativismo y a pensamiento un tanto revolucionario y vinculado a la izquierda. Y de alguna forma esa semilla fue creciendo, se fue gestando y hemos asumido como estilo de vida el cooperativismo. A mí me gustaría que el licenciado Eduardo, un gran cooperativista, déjame decirte, participe y exprese qué piensa él sobre el cooperativismo. Bueno, yo quisiera preguntarle, precisamente él dice que el cooperativismo cuando llega a República Dominicana a partir del 45, pues estaba sujeto sobre la ley 520. La ley 520 era la ley, ya se cambió, era la ley de organizaciones sin fines de lucro. Pero yo quisiera preguntarle que, como él bien lo dice, a partir del año 1963, precisamente el cooperativismo comienza a tener lo que podríamos decir ya algún marco legal para iniciar las operaciones. Eso es producto de una gran reunión, diría yo, que se hizo creo que en Uruguay, donde le decían Punta del Este, donde se hizo una cuestión para América Latina. Pero en la República Dominicana, que yo tenga conocimiento de muy joven, estudiante de liceo, pues recuerdo que en los años 70, 71, 72 hubo una gran revolución en la República Dominicana con el cooperativismo. Entonces a mí me gustaría preguntarle a él, Argenis, qué piensa él de ese periodo que tuvo, diría yo, ese auge que tuvo el cooperativismo, principalmente la cooperativa de ahorro y crédito, que era la que en las zonas rurales se utilizaban mucho. Bueno, yo pienso que tenemos que dividirlo en fases. La primera fase es esa etapa de forjar la idea, de sembrar los cimientos, 1945. Tenemos una segunda fase donde se crean los instrumentos legales, entre el 63 al 64. En ese periodo del triunvirato se establecen los primeros instrumentos legales. Ya entonces, en la década siguiente de los 70, entonces sí, ese gran auge. Pero entonces el establecimiento de un reglamento para esa ley a partir de 1986. ¿Qué supone esto? Que estas fases son las que permiten todo el desarrollo que hoy vemos. Sin esas fases, que fueron el soporte fundamental para el crecimiento del cooperativismo, entonces lo que vemos hoy como desarrollo, donde estamos hablando de que existen alrededor de 2.000 cooperativas en República Dominicana, estamos hablando de que las cooperativas en la fecha actual están manejando alrededor de 300.000 millones de pesos. Para que entendamos el dato en términos comparativos, el presupuesto del Ministerio de Educación de este año es de 297.000 millones y las cooperativas están manejando más de 300.000 millones de pesos. ¿Qué supone eso? Que alrededor del 5% del PIB de República Dominicana, cooperativas son quienes lo están administrando. Todo esto obedece justamente a que en esta etapa, la década de los 70, un pensamiento revolucionario, yo quiero resaltarlo, asumió el cooperativismo como un modelo económico que pudiera contribuir con el desarrollo de la economía y del país. Y eso ha servido de soporte, ha servido de base para lo que hoy tenemos como cooperativismo en República Dominicana. Bueno, usted ha dado unos datos relevantes, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el impacto económico de ese movimiento en los diversos sectores sociales. Sería bueno saber más o menos por dónde anda la membresía o el sector organizado en el sector cooperativa en la República Dominicana. A ver si usted nos puede ahorrar un poco de luz en eso. Y cómo incide en la mejoría, ¿no? de esos sectores organizados. Bien, yo quisiera, para explicarlo bien, somos alrededor de 10 millones y tanto de dominicanos. Y agrupados en cooperativas,
más de 2 millones. Estamos hablando de que el 20% de la población está vinculado a alguna cooperativa directa o indirectamente. Esos 2 millones y tantos son socios directos de cooperativa. Pero yo soy socio de cooperativa y posiblemente mi esposa no. Pero mi esposa entonces a través de mí también tiene un vínculo con la cooperativa. ¿Qué supone esto? Que entre un 30 a un 40% de la población dominicana está vinculado directa o indirectamente al cooperativismo en la República Dominicana. ¿Qué sí hay que decir? Porque hay que decirlo con la responsabilidad que caracteriza a uno como persona que interviene en estos procesos, que posiblemente ese 35, ese 40% de la población no tiene sentido de cuerpo con el cooperativismo. Participan los que son socios directos, tienen un nivel de vínculo lo que tienen socios directos, a través del ahorro, a través del crédito, a través de los servicios, pero no sienten sentido de propiedad con el cooperativismo como tal. Y entonces en ese sentido nosotros los cooperativistas estamos llamados a fomentar, a promover el cooperativismo a los fines de que la ciudadanía en sentido general se haga dueña de este sector. Licenciado Argenis, me llega una pregunta, se me ocurre. Ahora que el gobierno está planificando algunas situaciones de reforma, ¿no representaría un peligro que el gobierno piense en obtener algo de la cooperativa para su beneficio? Yo debo decirle, doctor Estrella, que desde el 1963, inclusive yo le hablé del reglamento 623 que se aprobó en el 86, el surgimiento de ese reglamento se da, y aprovecho el debate intenso y acalorado que ustedes tenían para decir, se da a raíz justamente de que en ocasiones los estados, al no tener definido políticas claras con relación a sectores como el nuestro, muchas veces las medidas que toman la toman a raíz de situaciones particulares en una área de la economía o en una área política determinada. Nosotros estamos conscientes de que tenemos amenazas y al mismo tiempo estamos conscientes de que nuestra ley es un poco obsoleta y que debe ser ajustada y que debe ser adecuada a los nuevos tiempos y que se deben crear los instrumentos del lugar que permitan darle seguimiento, darle soporte, darle fiscalización a las cooperativas como tal. Una pregunta, Argenis, como usted es una persona ligada a ese sector de cooperativismo y como usted ahora mismo lo acaba de decir, la ley de cooperativismo en República Dominicana pues está un poco obsoleta porque podríamos decir que data de unos 35 o 40 años. Entonces nosotros le preguntaríamos, en la actualidad, tengo entendido que hay un anteproyecto de ley que se está conociendo en la Cámara de Diputados. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso y sabe más o menos cuál es la ruta por donde anda? Sí, se han presentado varios anteproyectos. El último presentado es un anteproyecto muy ambicioso que procura establecer una superintendencia de cooperativas. Eliminaría al IDECOP como tal y se crearía el SuperCop, una superintendencia. Este instrumento entonces sí tendría mayor alcance de fiscalización y también mayor alcance sancionador, que es una debilidad que tiene la ley actual, que el IDECOP tiene la capacidad para intervenir, para procurar corregir, pero no para sancionar como tal. Y entonces en ese periplo hay una debilidad porque la gente cuando no hay un órgano perseguidor como tal, a veces entienden que pueden hacer lo que consideren de lugar. Este proyecto también crearía y fortalecería una serie de instrumentos más como la educación, que es un principio fundamental, que en este proyecto está consagrado, y establecería reglas para la creación de federaciones y para el tema de control interno y control externo en las cooperativas. O sea, que es un proyecto muy ambicioso y que quizás nosotros los cooperativistas hemos tenido la debilidad de no ponernos nosotros como sector 100% de acuerdo para promoverlo en las cámaras y es un tema que debemos avanzar. Pero la pregunta sería, usted habla ahora de que IDECO no sería ya el instituto, sino que ya sería como la superintendencia de las cooperativas. Entonces yo me preguntaría, ¿sería eso un paso de avance, diría yo, en la institucionalidad de la cooperativa como un sector financiero o entorpecería el proceso de desarrollo de ese sector?
bajo los principios que fundamentan al cooperativismo, no entorpecería. Y sobre todo sobre la base de los proyectos que están presentados. Ahora bien, ¿dónde estaría la amenaza? La amenaza estaría si la regulación como tal no obedeciera a un instrumento como la Superintendencia para Cooperativas. Si la regulación dependería de otros instrumentos como la Superintendencia de Bancos, entonces tendríamos que acogernos a normativas que no se corresponden con nuestra naturaleza social. La naturaleza social de una cooperativa no es la misma naturaleza que la que tiene un banco, que tiene un fin de lucro para aquellos que son inversionistas en ese proceso. En el caso de las cooperativas, tiene un fin de lucro colectivo y tiene un fin social como tal. O sea, la idea es que nosotros nos acojamos a la norma que nos corresponde a nosotros en función de nuestros principios y de nuestros valores. Hay como tres elementos en los que usted ha hablado y lo que hemos estado sociabilizando, que son, partiendo de esos proyectos de ley, que es control, regulación y en cierta medida sanción, ¿verdad? Que según usted el IDECO en su actual normativa no lo establece. ¿Y qué opinión le merece a usted que con cierta, no muy frecuente, ¿no?, pero con cierta regularidad de tiempo en tiempo se dan asuntos de escándalo con algunas cooperativas que envuelven el manejo irregular se habla hasta de miles y cientos de millones de pesos? El último caso que tenemos es de la COT Herrera, donde pues decenas de socios y de ciudadanos hablan de que, bueno, el asunto creo que está en términos judicial, no hubo un buen manejo de los fondos de los cooperativistas allí agrupados. Esas leyes contribuirían a regular que no ocurran ese tipo de eventos. Bueno, justamente de hecho, el establecimiento de un nuevo proyecto de ley como el que está en el Congreso garantizaría que se establezcan reservas para garantizar justamente mitigar cualquier situación de esa naturaleza en la que los socios no terminen siendo afectados. Sí hay que decir que en el sector cooperativo no son hechos que se presentan con la misma frecuencia que en otras áreas financieras. Sí son hechos aislados, no podemos decir que no se han producido, pero si vemos, conforme al volumen de cooperativas que tiene el país y conforme a la realidad social que vive el país, en comparación con otros instrumentos de carácter financiero, en el sector cooperativo es uno de los espacios donde menos se producen este tipo de eventos, este tipo de situaciones irregulares de esta naturaleza. Lógicamente nosotros estamos llamados a procurar que no se produzcan ninguno, a que eventos de esta naturaleza no se realicen, a que los recursos se manejen de manera correcta, de manera atinada, cumpliendo con los cánones establecidos y cumpliendo con los principios establecidos de garantizar el bienestar de cada asociado que hace su aporte con su grano de arena en las cooperativas. Yo quería hacer una última pregunta al licenciado Argenis Chávez. Ya casi nos estamos despidiendo. ¿Qué cooperativa él cree en República Dominicana que ha tenido un alto desarrollo y si él participa en esa cooperativa? Doctor, esa es una pregunta que posiblemente no es ético lo que voy a decir porque yo soy funcionario de esa cooperativa, pero brevemente le digo, en 1973 se creó la cooperativa del Seguro Social. Esa cooperativa del Seguro Social, a partir del 2017, con fecha, febrero del 2017, tiene 47, 50 años ya la cooperativa. Pero a partir del 2017 una transformación del cielo a la tierra en comparación con lo que antes fue. Una cooperativa que siempre estuvo inmersa en situaciones de conflictos, posiblemente por luchas de carácter sindical, porque la cooperativa, al nacer dentro del seno del Seguro Social y dentro de los sindicatos, pululando a lo interno de ella, se daban debates y luchas intensas, acaloradas, que generaban conflictos de gobernabilidad y que alteraban todos los procesos y todo el buen conducir de una empresa de esta naturaleza. Sin embargo, a partir del 2017, a la llegada de un equipo gestor encabezado por quien hoy es la gerente de la entidad, la licenciada Scarlett Irizarry, ha habido toda una transformación, todo avance, toda tranquilidad, toda calma, todo crecimiento. Un espacio físico reducido de un pequeño cuartito
a tener hoy toda una plaza de 4 niveles, con salones multiuso, con espacio de hospedaje, con múltiples tiendas y demás. O sea, ha habido toda una transformación, todo un crecimiento que es digno de emular. Bien, agradecemos, Eduardo, la participación del licenciado. Quisiéramos pedirle a Jenny que le dé un mensaje a la población. ¿Qué usted cree que la población debe hacer para integrarse al cooperativismo? ¿Usted cree? Bueno, debo decirle a la población, no hay instrumento mejor, más atinado que las cooperativas para desarrollar sus actividades. No hay un espacio, un pueblo, una comunidad, un sector que no tenga una cooperativa. Acérquense a las cooperativas son buenas y están para contribuir con el desarrollo social y económico de la comunidad y del país. Bien, le damos las gracias a esos fieles televidentes. Recuerde, don Argenis, que está en su casa. Que están siempre ahí presentes para seguir y ponerse, como dice el programa, al día. Buen provecho y que el Señor lo bendiga.